días a todos. Yo soy el coronel Patricio Duque, director del Museo Histórico Centro Cultural de Carabineros. Les doy la cordial bienvenida, tanto a quienes están en zona presencial, el Colegio Pablo de Tarso, de Berna, y el Colegio Internacional, y también aquellos que están conectados a través de la red para esta importante actividad que tenemos programada para el día de hoy. En Chile nosotros siempre, históricamente, nos hemos visto afectados por catástrofes naturales, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes estaban muy pequeñitos el año 2010 por haber nacido. ¿Había nacido? No había nacido. Que el año 2010 tuvimos que enfrentar y vivir, desgraciadamente, con la última catástrofe natural más fuerte, que fue el terremoto y posterior tsunami en las costas chilenas, principalmente en la zona centro-sur de nuestro país. Y precisamente ese es el tema que nos convoca hoy día, participar de este conversatorio que se llama "¿Y si el mar se recoge?". Y para ello tenemos interesantes expositores que van a abordar este tema desde diferentes puntos de vista, quienes lo vivieron, como también otras experiencias. El moderador de esta actividad es nuestro profesor de historia de este museo, don Pablo Delgado, que nos va a dirigir este encuentro. Y queremos que ustedes se empapen y conozcan mucho esta actividad, estas realidades y estas situaciones que tenemos que vivir en nuestro país. Desde ya yo les agradezco mucho el que estén aquí, agradecerle a los profesores que les acompañan, que son actividades académicas que sé que les sirven mucho, que ustedes después les pueden platicar con sus compañeros. Entonces yo voy a dejar con ustedes al profesor Pablo Delgado, quien va a ser el moderador de este interesante conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro director, Patricio Duque, que nos ha dado la introducción aquí para comenzar en este conversatorio sobre el Día de la Concienciación de los Tsunamis, día promovido por Japón 2011 y se concluyó en 2015 por la ONU. Para poner un poco en contexto, vamos a ver primero un video sobre las imágenes que nos generaron el tsunami de 2010 aquí en Chile y tsunami en Japón 2009. Y antes de empezar el video, les recordamos a la gente que está en streaming viéndonos de distintas partes del país que recuerden silenciar los micrófonos para que no haya interrupciones entre los que nos están viendo online de distintas partes del país. A continuación, veamos el siguiente video. Esas cabañas ahí donde peluca, weón. Se fueron todas, mira, todas las casas. Ahí se pueden ver autos que todavía están con el contacto dado, nadando por el mar. Por favor, vean este espectáculo, que es impresionante, no se lo encargo a nadie. Entonces aquí estamos tratando de ver si podemos rescatar algo. Aquí vienen las olas de 4, 5, 6 metros que arremeten una y otra vez contra este pueblo. Pueden ver cómo está la destrucción, casas en el suelo, todo un derrumbe, pueblo fantasma y el agua que nos llega. Espero que puedan soportar esto. Espero. Aquí viene el agua. Este es el agua. Esta es la fuerza. Estoy arriba de un letrero. Colgando de este letrero me ha salvado. El agua está atacando con mucha fuerza.
es el contexto en el que estamos inserta este conversatorio. Ahí vieron tsunami en Chile 2010, tsunami en Japón 2011. Uno de los tantos temas que nos unen como país. Entonces, para dar más contexto a esto, primero conozcamos, ya que ustedes, como dijo el director, probablemente nos han pasado por algo tan grande como esto. Pongámonos en contexto, ¿por qué suceden estas cosas? Primero, nosotros estamos ubicados ahí, estamos en lo que se llama el Anillo de Fuego del Pacífico. Estos son tan marcados puntitos que son las placas tectónicas del Océano Pacífico. Y ahí está Chile, abajo Sudamérica, y acá está Japón, en Asia. Compartimos este anillo de fuego. Y eso es lo que nos genera los tsunamis y terremotos constantes a lo largo de los años. Uno de los más grandes que ha tenido Chile, como habrán escuchado, terremoto Valdivia en 1960. Y Japón ha sido el que sufrió la reconstrucción Tohoku, teniendo repercusiones no solamente al terremoto, sino que pasó con la central nuclear de Fukushima. El terremoto de Valdivia, ahora uno de los más grandes registrados por la humanidad, imaginario, y de hecho, Carabineros tiene una historia con este terremoto. Por eso tenemos aquí esta lancha, aunque ustedes la vieron muy a la pasada, la famosa lancha Gloria. Una lancha estuvo acá, participó activamente, buscando gente, pero lamentablemente fue arrasada por el tsunami y desapareció con todos sus ocupantes. Carabineros siempre rescatan. Entonces esta lancha, que es de alcalde de Valle del Campo, la tenemos acá recreada en esta maqueta disponible en el Museo del Sistema de Municipal. Entonces esta lancha fue protagonista de este tipo grandísimo que ha tenido Chile en el presente. Por otra parte, a Japón el tsunami que generó el terremoto de Valdivia sí llegó, también en el 60, y lamentablemente también mató mucha gente. No saben, se venía aproximando un tsunami. Ya tenemos algo en común que es Japón, el tsunami. Cuando va y viene entre otros países cuando hay grandes desastres. Por lo tanto, ambos países estamos unidos por estos temas, por la resiliencia, y ambos países tenemos que aprender a superar esto, cómo prevenirlo, cómo prevenir muertes, cómo evacuar las costas, qué hacer en caso de un nuevo terremoto y tsunami. Y para empezar entonces, ahora sí les voy a presentar a nuestros invitados, porque es un conversatorio y aquí tenemos nuestra memoria de lo que pasó aquí. Para empezar, aquí vamos a empezar por la casa, ya que estamos en el Museo y Centro Cultural de Carabineros de Chile. Vamos a empezar aquí por el teniente coronel, el señor Gonzalo Pérez Santis, quien ingresó en el año 2001 a la Escuela de Carabineros. En 2004 estuvo en la 30 Comisaría Radio y Patrulla. En 2005, jefe de la FIP de la 49 Comisaría de Quilicura. Después estuvo en COPE, en 2006, 2006 a 2008, la Prefectura de Operaciones Especiales de COPE, 2009, 2010, 2011, jefe de la Tenencia de Pirúa, ya es protagonista acá. Y está ubicada la Prefectura de Apo en el año 2010. Después, en el año 2012 a 2020, con la Prefectura de Operaciones Especiales de COPE, 2021-2022, academias policiales. Y hoy en día es teniente coronel, comisario de la primera comisaría de Santiago Central. Y por la acción que él nos va a comentar, el año siguiente de este mismo año, 2010, fue condecorado por el presidente de la República como héroe de Chile y condecorado por el alto mando institucional con la medalla general director al mérito y al valor. Así que un aplauso aquí para nuestro teniente coronel que nos va a acompañar hoy día y contar el testimonio. En segundo lugar, a nombre de Fundación Japonista Chile, nos acompaña Andrea Ladino. Ella es bachiller en lengua inglesa, licenciada en lengua inglesa, traductora inglés-español de la Pontificia Universidad Católica de Paraíso, estudiante magíster en edición de la Diego Portal. Actualmente es vicepresidenta, editora general del Comité de Literatura y de Estudios de Identidades Japonesas y difusora cultural de Tohoku en Chile, esta región que fue afectada por el terremoto, de Fundación Japonista. Un aplauso para vicepresidenta de la Fundación. Y finalmente, aquí, como vamos a hablar al principio de Chile y Japón, en representación de Japón, tenemos a don Tsubasa Yagi, él es el jefe del Departamento de Política y Protocolo de la Embajada de Japón en Chile y quien estuvo ya en Latinoamérica previamente en Venezuela y que nos viene ahora aquí a hablar desde el punto de vista de Japón. Un aplauso también para don Tsubasa Yagi. Para comenzar, primero vamos a conocer las memorias de los invitados, porque ellos, por supuesto, estuvieron presentes en ambos sismos.
en Japón o lo miraron a través de la televisión. Así que en primer lugar, le vamos a preguntar aquí al teniente coronel en el contexto en el que estaba y que sea un ejercicio de memoria sobre lo que ellos vivieron aquí en Chile. Digamos que el teniente de la compañía fue protagónico, estuvo enfrentando un tsunami. Así que vamos para partir con eso. Vamos a dejar aquí la pregunta entonces planteada. Aquí, por lo tanto, vamos a partir primero por Chile y vamos a ver imágenes antes de conocer la respuesta del teniente coronel. Vamos a partir por Chile. ¿Qué pasó en Pirúa? En Puerto Vamos a tener aquí Pirú. Hemos llegado hasta la ciudad costera de Tirúa. Estamos entrando por el sector sur de esta ciudad perteneciente a la provincia de Arauco, ya región del Biobío. Ha sido la única manera de ingresar a esta ciudad, ha sido por el sur, eso quiere decir por Temuco. Por lo tanto, ustedes pueden apreciar aquí el panorama donde hay micros que están por lo menos a 1 kilómetro de la costa. Consulte por favor a la isla Mocha si es que arribaron al lugar desde Cañete los padres de los desaparecidos. ¿Recibió? Así está la comisaría, las patrullas con serios daños. ¿Qué tan grande era la ola? No, la ola ya había reventado ya. Ah, ya. Entonces venía como un río, así venía rápido. Así venía rápido. Nosotros estábamos sacando el furgón y el colega que andaba de chofer, cuando vio que venía el mar, pero rápido llenando la calle, no había que hacer, se echó para adelante, para atrás y ahí la ola tiene que haber botado a mi colega que no se alcanzó a subir. Y ahí tiene que haber sido cuando lo tuve yo. ¿El colega es de Concepción él? ¿Es del GOPE? El colega de Concepción. ¿Del GOPE? Sí. Ya, voy a ir a la... ¿Dónde queda la farmacia? Vimos imágenes cómo quedó la comisaría de Tirúa. Para conocer entonces más detalles, vamos a partir entonces conociendo el testimonio del teniente coronel Gabriel Sánchez. Don Carlos, cuéntenos qué pasó ese día, Gonzalo. Cuéntenos qué pasó ese día, cómo fue la experiencia de haber enfrentado al tsunami, y ahí ya vimos cómo quedó físicamente por lo menos la infraestructura de lo que fue la tenencia. Primero que todo, saludarlos, darle la bienvenida también a nuestros niños que tan importantes son para nosotros como carabineros y sociedad. Creo que nadie ha vivido un terremoto tsunami. Yo creo que aquí en el año 2010 aún no nacía. Pero nosotros cumplíamos funciones particulares, nosotros como carabineros. Lo hablo en versión propia. El año 2010, el alto mando me envió a un sector
muy complejo que se llama Tirúa, que está en el borde costero, cerca de Concepción. El día 27 de febrero, como aproximadamente a las 3:30 horas, hubo un terremoto de casi 9.0 grados Richter. Dicen que ha sido el segundo terremoto más fuerte después del que se registró en Valdivia. Yo no sabía nada de terremoto, no sabía nada de tsunami, era carabinero. Es más, tenía hijos, yo tengo 2 hijos, hoy en día tienen 15 años, Renato y Amparo, son mellizos, y ellos tenían 2 años. Entonces estaban en Santiago, y ¿qué pasa acá? Un cuartel policial que estaba a 300 metros del mar. ¿Y qué hacemos los carabineros? Hubo un terremoto, se va a salir el mar. Nadie sabía nada. Y había gente que estaba con incertidumbre, ¿qué es lo que hacemos? Y le van a avisar a los carabineros qué es lo que hacían. Si salían del pueblo, que es una comuna donde aproximadamente vivían 5.000 personas. Decidimos evacuar a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque mucha gente siempre decía que cuando hubiera un terremoto se iba a salir el mar, porque Tirúa está en un sector, específicamente como un hoyo. Entonces era muy fácil que saliera al mar. Y cuando fue el terremoto, los carabineros fueron al mar a sacar a la gente del borde costero, donde vive la gente cerca del mar, y el mar se había recogido. Entonces yo decidí evacuar a todo el pueblo. Pasaron aproximadamente 1 hora y media, y cuando estábamos con todo el pueblo arriba de los cerros, una persona se acercó que faltaba uno de sus familiares. Entonces había que ir a buscar a la persona. Nosotros también tenemos familia. Los carabineros también somos personas, también sufrimos, también nos da miedo muchas veces, pero ante la adversidad nosotros como carabineros tenemos que actuar, porque no podemos dar una explicación, porque nosotros nos debemos a la gente, a los niños, a los adultos y a toda la gente que nos solicita que podamos hacer algo. Así que yo decidí bajar, porque había que ir a sacar a esa persona que supuestamente estaba postrada y nadie se había preocupado de ella. Entonces cuando íbamos bajando con 3 carabineros, íbamos llegando al pueblo, cruzamos el puente, uno de los puentes que tiene Tirúa, y el mar se había salido, justo se estaba saliendo. Yo no alcancé a llegar solamente al centro de la comuna, y cuando vi que se estaba saliendo el mar y que estaba arrastrando todas las casas, decidí bajarme el vehículo y fui arrastrado por el mar. Aproximadamente 800 metros me arrastró. Perdimos todo. Es decir, los carabineros perdimos todo el cuartel policial. Ese relato de ese carabinero que no era de la tenencia de Tirúa, era un carabinero que cumplía servicio esporádico ahí en ese sector también. Y esa ola que tuvo ese accidente fue después. Yo estuve desaparecido 50 minutos. A mí me encontraron en un plástico de invernadero que había arrastrado el mar. Estuve 30 días hospitalizado. Entonces, es fuerte. ¿Y por qué bajamos? Porque teníamos que ir a salvar la vida de una persona. Porque no podíamos dejar de no hacerlo. Porque somos carabineros. Y eso es el relato mío, porque en definitiva, muchas veces, y mi familia me decía, ¿por qué si tú eres papá? Yo tengo 23 años de servicio. 23 años de servicio de los 17 años que se carabinero. Siempre se lo digo, y a mis hijos también, yo no sé hacer otra cosa que ser carabinero. Hemos salvado vidas, salvamos vidas,
a un pueblo completo, en Tirúa no se murió nadie. Entonces, ese es mi relato corto. Tuve la oportunidad en su momento de estar con el presidente de la República, fui condecorado y se lo dije yo no soy ningún héroe. A nivel nacional, en el sur de Chile, todos los carabineros hicieron algo. Hoy en día vemos las tragedias y nosotros siempre estamos ahí, porque hay una misión constitucional, porque hay una actitud por parte de nuestra institución, a que nosotros tenemos que estar en los momentos difíciles. Fui condecorado con la medalla Acto Heroico. Fui el primer carabinero. El diario El Mercurio, que es un periódico muy importante de Chile, condecora a los 100 líderes de Chile. Yo fui el primer carabinero en el año 2010. Tuve la oportunidad de hacer un curso en Estados Unidos con respecto a desastres naturales. Y el año 2018 estuve en Chile por 2 meses haciendo un curso de rescate ante desastres naturales. También le contábamos la historia. Chile es un país de mucha tragedia, muchos desastres naturales, no tan solo el mar, los terremotos, los incendios y muchas otras cosas. Así que yo brevemente puedo contar esta historia. Me alegra mucho que estén los niños, porque creemos que también tienen que saber la historia, qué es lo que hacemos nosotros, los carabineros, porque siempre están los carabineros. Porque nosotros estamos para ustedes, estamos para la gente, para salvar la vida, para ayudar y para hacer más grande este país. Así que esa es mi historia brevemente. Muchas gracias por su testimonio, Coronel Gonzalo. Y antes de pasar a preguntarle, hacerle una pregunta a los demás, ya que estamos conmemorando el Día de la Concienciación de Tsunami, antes de que usted diera esa importante orden de evacuación, ¿se notó que la gente tenía alguna conciencia, alguna medida de evacuación por sí sola, o encontró que no había educación contra la tsunami? Yo creo que la gente va aprendiendo con respecto cuando nos van pasando las situaciones. Y muchas veces no somos proactivos, no anticipamos antes. Es decir, mucha gente no sabía que había que salir. Hay una historia de una persona que estaba acampando en el mar cuando fueron los carabineros a avisar que el mar se iba a salir. Ellos no querían perder sus carpas, es decir, no querían salir. Y lamentablemente ellos comenzaron a sacar sus cosas sin conciencia de lo que podía pasar. Tenían 2 hijos, los dejaron en el auto, sacaron sus carpas y no alcanzaron. Cuando los carabineros se fueron, después en un sector muy cercano a Tirúa, sus hijos murieron porque no alcanzaron a evacuar o a salir del lugar donde estaban adentro del auto. Entonces, creo que no hay una conciencia, no hay una cultura con respecto a esto. ¿Qué es lo que hacemos? Si hay un terremoto, tsunami, hay un terremoto, ¿por dónde evacuo? ¿A quién ayudo? Estoy en un edificio, ¿cómo lo hago? ¿Bajo por los ascensores? ¿Por el ascensor? ¿Bajo por la escalera? Entonces yo creo que igual es importante que, como estamos con niños, nuestros profesores, que la verdad que yo le agradezco a los profesores que hoy en día nos acompañan y que están por video streaming, creo que esa parte de la cultura que nosotros tenemos que proporcionar como adultos y con las experiencias que tenemos hoy en día, con tener una conciencia distinta con respecto a qué nos puede pasar. Insisto, Chile, y usted lo hablaba, profesor, es un país de mucha tragedias naturales, incendios, terremotos, tsunami. Yo tuve la oportunidad, el año 2015, era el jefe del GOP de la 4ª región, era capitán de carabineros, y el 2015 hubo un terremoto en la 4ª región. Y también me tocó vivir el terremoto tsunami de Coquimbo, que no fue una magnitud como fue el 27 de febrero del año 2010, pero ya había una cultura distinta.
ya la gente sabía que había que evacuar. Yo también estuve en charlas en la cuarta región y se tiene una conciencia distinta a la gente que el de Santiago no lo vive tanto, pero quien está en el lugar, quien vive cerca del mar, sabe que por dónde tiene que evacuar, qué es lo que tengo que hacer. Tengo que ir en vehículo, tengo que arrancar por la vía. Entonces, yo creo que la gente acá en Santiago tal vez no lo vive muy a menudo, pero en regiones con tanta tragedia yo creo que hay que potenciarlo. Sí, hay que potenciarlo. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Interesante las palabras que dices, porque justamente eso es lo que apunta a esta conmemoración de este día. Que la mayoría de la gente, lamentablemente, en Chile ha tenido tanta costa, no sabe de la evacuación. Pero estamos escuchando el testimonio aquí de nuestro invitado. Así que ahora pasé a preguntarle a Andrea, justamente. Andrea, ¿en qué estabas? ¿Cuál fue tu situación esa noche del 27F? ¿Cómo te repercutió el terremoto aquí? Bueno, yo soy de Valparaíso y a la edad de ustedes yo ya sabía inmediatamente si había un terremoto fuerte, había que, o si estábamos en el plan que es en el centro, teníamos que arrancar inmediatamente a los cerros, al cerro más cercano. Y eso es muy importante. Yo creo que, como dijo el teniente coronel hace un poco rato atrás, nosotros, los que vivimos en la costa, sí tenemos esa cultura. Sí, no, a nosotros, al menos en mi generación un poco más mayor que ustedes que están aquí presentes, sí nos enseñaban desde pequeños. Yo tengo recuerdos desde el kinder, que cuando salíamos como a recorrer la ciudad, a conocer, nos decían que por acá se tiene que subir si hay un terremoto, porque va a venir una ola inmediatamente, entonces hay que evacuar. Entonces, esa cultura, quizás, como dijo también el teniente coronel, los que viven acá en Santiago no la tienen muy insertada, porque obviamente aquí el mar es muy difícil que llegue, pero sí es necesario que sepan eso, porque me imagino que ustedes pueden ir a la costa, pueden ir a pasear, y esto sucede en cualquier momento, a no ser que sean salfates y que tengan algo de premonición de cuando viene la ola. Esto, tal como en Japón, puede venir en cualquier minuto y tienen que saber dónde evacuar y tienen que saber que no es un juego, porque como de Valparaíso siempre saben, el que está ahí en la ola es el santiaguino, típico. Pero es muy serio. Incluso estando en la playa y jugando en el mar es un tema serio y sabemos los que vivimos cerca que no hay que jugar, hay que tenerle respeto. Los que vivimos en la costa le tenemos respeto al mar. Y en cuanto a la pregunta de memoria, recuerdo que fue en la madrugada, lo último que vi en la tele era el Festival de Viña. Había terminado de cantar Arjona, pasaron unos minutos y creo que dormí un poco y de repente empezó fuerte, como un temblor. Pensé que era un temblor típico de normal, vivimos en Chile, hasta que se empezaron a caer las cosas. Yo tengo una muñeca, bueno, más adelante quizás lo van a ver, una muñeca japonesa, se llaman kokeshi, son de madera, son bastante pesadas, y yo siempre tengo esa concepción, si se cae la muñeca kokeshi, es terremoto. ¿Es tu detector de sismos? Sí, es mi detector de sismos. Y efectivamente, eso ocurrió. Ya se cayó la muñeca y yo dije, ya, esto es terremoto. Se cortó la luz, se cortó el agua. Afortunadamente toda mi familia en la casa estaba y los que sabíamos que vivían cerca estaban todos bien. Así que esa noche pude dormir afortunadamente sin problemas. Pero ahí vino el shock cultural para mal. Cuando desperté, prendí la tele porque ya había llegado la luz. Y lo primero que vi fue encontrarme que estaban saqueando un supermercado en Concepción. Y eso me pareció tan chocante que lo encuentro hasta hoy como inconcebible, que estando en una tragedia de esa magnitud, lo primero que veo no es la noticia de cómo, no sé, los afectados, sino la gente que estaba saqueando un televisor, me acuerdo, en carrito. Y eso lo contrasto con Japón, con el terremoto del año siguiente, porque yo soy mitad japonesa, soy mestiza, soy chilena japonesa. Y mi padre es de la zona de donde ocurrió el terremoto en Tohoku, en Sendai. Entonces, al año siguiente, cuando me prendí la tele de nuevo, era temprano, vi que había un terremoto, había pasado un terremoto gigante en Japón, ahí fue el otro shock. No fue el shock
cultural aquí como en Chile, sino fue el choque emocional, así como mi familia en Japón, o sea, como posiblemente mi padre, mi abuelo, están ahí en ese terremoto, o quizá, no sé, mi familia, todo perdido, porque era como, se veían bueno, ahí lo vieron hace poquito en los videos, que era arrastrar todo, el mar entró, arrastró con todo, entonces ese fue el otro shock cultural o sea, el más emocional que el cultural aquí en Chile. Y evidentemente hay muchas diferencias entre ambos países, pero también hay similitudes, como por ejemplo vemos este caso de las tierras, cómo entra el mar y también, muy curiosamente, cómo la gente actúa en estos casos. Gracias por el testimonio, Andrea, de lo que pasó en Valparaíso, que es costero, pero justamente Andrea vive en un cerro, ahí no hay mucho problema. Y los centellinos, curiosamente, a veces también tenemos que arrancar del agua. ¿Se acuerdan que el Mapocho a veces se desborda? Sí, también nosotros hemos sufrido unos desbordes de agua raros, pero sí los tenemos. Y Tsubasa, yo sé que esto a lo mejor puede ser un poco más alejado, pero tú estando en Japón, 2010, ¿tú viste algo en la televisión? ¿Te enteraste de lo que pasó aquí en Chile ese año? Lo que pasa es que yo estuve en Japón, tal como lo dijiste, y sí, verdad, enteré si salieron alguna noticia, pero ya que estamos muy lejos de Chile y hasta eso fue antes de 2011, así que bueno, no tenía tanta conciencia contra el tsunami. Así que no había, que yo sepa, no había tanta noticia por la televisión que lo que está narrando lo que está pasando en Chile, sino como solo había ocurrido una tragedia natural de tsunami en Chile y terremoto también, y murieron, bueno, lamentablemente tanta cantidad de personas. Sí, pero la alerta de tsunami sí llegó a Japón ese año. Sí. Porque sí hubo un tsunami que avanzó por el Pacífico. Así es. Bueno, ahora ya hemos conocido aquí en qué estaban nuestros invitados para el terremoto y tsunami 2010. Vamos a ver ahora, por el contrario, qué pasó en Japón al año siguiente. Recordemos que cuando fue el 2010, Japón ayudó a Chile a recuperarse. Transportó cosas, trajo alimentos, vestuario para los afectados. Y al año siguiente, 2011, Chile ayudó a Japón con este terremoto y tsunami que vamos a ver a continuación. Así que veamos nuevamente imágenes ahora qué es lo que pasó en Japón.
la misma imagen lo similar que es lo que pasó Chile y Japón. Lo mismo, tsunami arrasa con todo y ver cómo las casas, los vehículos, todo sale arrastrado por esta gran ola que se genera. Bueno, antes de hablar de este lugar, la región Tohoku, que la vemos ahí en el mapa norte de Japón, le vamos a preguntar a Andrea si nos puede comentar brevemente para que todos conozcamos más sobre esta región. ¿Qué particularidades tiene esto y por qué se hizo tan famosa también después de decirlo? Andrea, cuéntanos un poco de Tohoku. Tohoku, quizás... muchas gracias por la diapositiva. Como ven, es la zona verde, es la zona que está al norte de la isla de Honshu en Japón. Yo creo que nunca había escuchado antes hablar de Tohoku, me imagino. Siempre lo primero que se habla de Japón es Tokio. Si les gusta el anime, si son un poco otakus, yo creo que han escuchado, ahí veo público, han escuchado generalmente de Tokio. Quizá Kioto también, que es muy conocido, pero siendo una región tan grande, la región de Tohoku, es muy poco escuchado, especialmente aquí en Latinoamérica, en Chile. No es una zona muy turística. Sin embargo, es una zona muy rica en la zona natural. Es la que provee quizás de la mayor parte de arroz a todo Japón. También es una región que se considera que tiene inviernos muy crudos, como ven ahí arriba, queda todo nevado. Lo quizás es que los más mayores van a poder recordar una serie que se llamaba Oshin, la dieron en los 90, había una niñita, Oshin, por allá, había una niñita que vivía como en la nieve, muy pobre, eso es todo. Es el imaginario de Tohoku. Bueno, y ahí están las muñecas kokeshi abajo, que también, y curiosamente, en Tohoku también se usan como elementos antisísmicos. Si se cae las kokeshi, que si viene un terremoto fuerte, es terremoto. Y bueno, como sale ahí, se conoce por sus campos de arroz, por sus frutas también y por el ganado. Bien, eso es Tohoku entonces. Además que lo han visto en algún videojuego, serie, anime, pero ahora saben de dónde es, dónde queda. Que pongan atención cuando vean alguna película o anime. Y ya que estamos ahora, ya que ya conocimos con Andrea de qué se trata esta región, ahora sí, Andrea, nos puedes comentar, ahora desde el punto de vista del Japón, ¿cuáles fueron entonces, qué hizo la gente que apenas se enteró de que venía un tsunami? ¿Cuáles fueron las primeras señales que recibió la gente? ¿Y qué hicieron las autoridades frente a la región? En esa zona de Tohoku también han pasado muchos terremotos anteriormente, desde incluso mucho más allá del 1960, cuando llegó la ola de Chile a Japón, muchos años atrás, en 1930 y algo, creo que también pasó un terremoto fuerte. Allá está la sabiduría popular que se llama Tsunami Tendenko, que es, muchas gracias de nuevo por la diapositiva. El Tsunami Tendenko es la sabiduría popular que viene de la gente más mayor, que es decir, viene el terremoto, va a venir el tsunami, arranquen. No piensen en su familia, no piensen en su mamá, no piensen en nada, sino ustedes arranquen primero. Ustedes son los principales dueños y quienes más pueden cuidarse a sí mismos. Eso no tiene que ver mucho con ser egoísta. Al contrario, eso tiene que ver que detrás de todo ese pensamiento hay todo un círculo aprendido. Ustedes tienen que saber cómo evacuar, si tienen familiares mayores que no se pueden movilizar, tener esa vía ya lista, así como mi tío va a estar al lado, ella se va a preocupar de llevarse. O decir a los bomberos, por ejemplo, hay tal persona, carabineros, que vi una persona en tal lugar que no se puede movilizar, si hay un terremoto, si hay un tsunami, que se preocupen por eso. Pero ustedes, cuando estén en un lugar, hay un terremoto y están en la costa, tienen que arrancar, no tienen que pensar en la persona, en su mamá o su papá, porque eso lamentablemente lo que generó en Japón que mucha gente muriera. El tomo daore, que es pensar, estoy aquí en este lugar, está ocurriendo este desastre, voy a buscar, no sé, incluso mi perrito. Y la gente fue a su casa, fue a buscar a sus seres queridos, a sus mascotas. Lamentablemente le pilló la ola y ahí se perdieron. Mucha gente perdió la vida por ese pensamiento, que es muy válido. O sea, si uno está en un desastre natural, lo primero que quiere saber es que sus seres queridos estén bien. Pero en primer lugar, siempre hay que ponerse en seguridad uno para poner en seguridad al resto.
Además, eso se complementa con todo lo que han dicho aquí nuestros invitados, precisamente lo que dijo el teniente coronel al principio. Y si todos aprendemos qué hacer en caso de un tsunami, no tenemos por qué preocuparnos del otro, porque se supone que todos estamos actuando igual. Todos vamos a llegar a salvarnos. Entonces, lo primero es velar por la vida de uno, y ahí vemos el otro. Excepto si pasa lo que dice Andrea, de una persona con movilidad reducida. Ahí se puede ayudar. Pero hay que ayudar a las personas que tienen experiencia en esto. Por ejemplo, como dijo el teniente coronel, como que le estuve ayudando a una persona dentro de la persona. A ver, ¿había algo más, Andrés? Esto también lo explicas. Acá, Sí, lo acabo de explicar. Tsubasa, ¿y tú en qué estabas tú cuando sucedió el terremoto de 2011? ¿Cómo recibiste esto? ¿Te viste afectado? Bueno. Principalmente yo soy de Osaka, es más oeste de Tohoku, que más o menos como unos 900 kilómetros desde Tohoku. Y normalmente cuando ocurre terremoto en Tohoku o en Tokio está un poco abajo de Tohoku, que en Osaka nosotros no percibimos nada. Pero en ese caso yo estuve justo en mi auto, yo trabajaba en Osaka. Y justo estaba en mi auto conduciendo, pero parado por el semáforo rojo. Y yo sentí digamos, temblor. No es tan como un temblor tan fuerte que está ocurriendo como terremoto, no. Pero un temblor sí, yo sentí eso. Y yo pensé que está ocurriendo como un terremoto, quizá como alguna región cercana a Osaka. Pero obviamente empezó a circular mucha noticia, televisión, radio, etcétera, y comenzaron a decir que el terremoto que está ocurriendo en Tohoku. Y yo sabía que obviamente Tohoku está súper lejos. Bueno, yo pensé que está ocurriendo algo, digamos, raro en ese sentido, algo grave. Porque debe ser un terremoto súper grande que nunca habíamos experimentado. Y eso nos demuestra la intensidad de este sismo, porque si, como dice Tsubasa, lo sintió en Osaka, que está en el sur de Japón, y este sismo fue en el norte, imagínense la intensidad de esto, para que cruzara todo el país, desde las ondas sísmicas en el norte. No sé si usted, tiene algún recuerdo también en Japón, lo que pasó en 2011, le recordó lo que pasó el año anterior, 2010. Sí. Estábamos trabajando en Tirúa y cuando hubo la alerta de terremoto tsunami, se alertaron ya por parte de Carabineros los protocolos que nosotros tenemos para poder alertar. De hecho, llegó una ola a Chile. Se generó un leve tsunami sin salida de mar, pero hubieron olas que llegaron a las costas de Chile, específicamente en el Golfo de Arauco, donde está específicamente Tirúa, donde yo también trabajaba. Entonces también se alertaron ya y a uno ya había mucho más conciencia con respecto a lo que ya se había vivido, el miedo, el temor de la gente nuevamente. Vamos a tener un terremoto, tsunami. Chile también quedó bastante devastado con este tema complejo. Mucha gente que perdió su vida, familiares, y también todo lo material, que también igual es importante, sus casas. Claro, además encima había pasado un año del terremoto de Chile, entonces si Tirúa se estaba reconstruyendo, entonces el temor de que nuevamente un tsunami arrasara con todo lo que se estaba haciendo ahí. Claramente. ¿Ven? Y aquí sí se está notando la complementariedad Chile-Japón. Aquí el problema es común para ambos países. Y bueno, ya para ir acercándonos al final de este conversatorio, vamos a ver qué han aprendido ambos países, porque aquí hemos escuchado la experiencia de nuestros tres invitados y por supuesto que hemos aprendido de esto en estos últimos 13 años. Así que aquí le vamos a preguntar a Tsubasa, que viene aquí en representación de la Embajada de Japón, ¿cómo ha sido la colaboración actualmente después de estos dos sismos entre Chile y Japón? ¿Cuál ha sido el aporte de Japón? ¿O cómo Chile ha ayudado a Japón en la cooperación tecnológica y la prevención de terremotos, en este caso tsunami? Bueno, obviamente hay muchos campos que nosotros estamos colaborando entre Japón y Chile. Realmente estamos en el tema tsunami, así que me concentro más en tsunami. Y antes que nada, obviamente, después de 2011, tal como dijiste, Paulo, que nosotros recibimos mucha ayuda internacional, entre los cuales está obviamente la ayuda que provenía del gobierno chileno o incluyendo el Estado chileno. Eso agradecemos mucho. Y en segundo lugar, es colaboración actual, que nosotros tenemos como un programa que se llama Kizuna. Kizuna es en japonés, si traducimos en español sería como un vínculo.
Y el tema Kizuna, o sea, el programa Kizuna consiste no solamente la colaboración bilateral entre Japón y Chile, sino también estamos más bien viendo la posibilidad de hacer la colaboración triangular. Triangular, ¿qué significa? Es Japón, obviamente nosotros, como tú dijiste, tenemos la tecnología, tenemos como experiencia igual que Chile, bueno, experiencia lamentable, digamos, sí, de tsunami, de terremoto. Entonces, lo que hacemos aquí en Chile, más allá de dar la capacidad, más allá de enseñar a Chile, no, sino que nosotros colaborando con Chile, enseñar a otros países latinoamericanos principalmente cómo prevenir o cómo reaccionar contra terremoto o contra tsunami. Eso es, por ejemplo, en la Universidad Católica de allá, aquí en Santiago, que, por ejemplo, viene un experto japonés sobre tsunami o sobre terremoto que da un curso y el gobierno chileno junto con el gobierno japonés invitamos a los expertos de otros países, principalmente latinoamericanos. Esa ventaja es solamente un experto japonés, solamente necesita viajar o uno o dos, o sea, no tanto viajar a Chile, en vez de que los latinoamericanos de otros países viajaran a Japón. Eso obviamente podemos ahorrar el costo porque ellos, en vez de ir de México, por ejemplo, a Japón o de Honduras a Japón, de Honduras a Chile es más barato y más fácil. Así que en ese sentido, como usando Chile como la sede para, digamos, promocionar nuestra conciencia contra desastres naturales a otros países, principalmente latinoamericanos, con los que obviamente Chile comparte idioma, así que eso también nos da más facilidad y a los participantes también les damos más facilidad. En vez de hacer en Japón, si hacemos en Japón, tenemos que hacer todo en inglés. El programa, bueno, básicamente es eso. Y también otros ámbitos, también nosotros, digamos, entregamos la donación al gobierno chileno, Senapred Actuar, que es ONEMI, y como un camión de simulacro de temblor. O sea, lo hemos visto en las noticias de Sí. camión. O sea, simplemente te suben al camión y tú dices magnitud 6 y tú puedes sentir cómo es el temblor. En ese camión hay como una mesa, encima vaso, etcétera. Así que como dijo Andrea, sí, como dijo Andrea, puede sentirse si a más allá de magnitud 6 va a caerse el vaso, etcétera. Claro, ese es uno de tantos aportes tecnológicos en Japón. Ahí hay un simulacro, como dices tú, vas a ver, un vehículo. Y bueno, esos han sido algunos de los aprendizajes. Ven que hay colaboración gracias a un elemento en común, como sostenemos de tsunami, cómo ambos países han estrechado las relaciones para tratar de salvar vidas. Eso es lo importante. Y esto mismo que dijo Tsubasa, esta colaboración, esto, por ejemplo, se ha transformado en lo que hoy estamos conmemorando aquí, que es el Día de la Concienciación de Tsunami, que es originalmente el 5 de noviembre, pero como cayó domingo, lo estamos haciendo el día miércoles. Y bueno, ahora es momento de pasarle la palabra a ustedes. Ustedes algunos quizás tienen preguntas, tienen consultas que pueden hacerle aquí a algunos de nuestros invitados. Ya pueden preguntar aquí a nuestro teniente coronel, ya pueden preguntar a la vicepresidenta de Japón y Chile o a Tsubasa, que es en nombre de Japón. Allá tenemos una pregunta. Sí, pregunta para que nos escuchen los que están viendo en streaming. Son dos preguntas los que han hecho acá. Una es cuántos minutos, según hay para evacuar en caso de tsunami, es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuáles son las placas tectónicas que afectan a Chile y Japón? Y esas son las preguntas que van a responder ahora nuestro invitado. ¿Alguien quiere partir? ¿Que tiene respuesta? Nos podemos basar en el caso del teniente coronel. Profesora, bueno, yo creo que lo más importante de estar acá escuchando las experiencias son los niños. Y son los niños porque como ellos no han vivido esto, tal vez a lo mejor no les importa mucho. Y como no les importa, tal vez nunca me va a pasar. Total, yo vivo en Santiago. Pero lo decía Andrea, podemos ir de vacaciones y podemos estar de vacaciones. Y tal vez ni Dios lo quiera, voy a vivir un terremoto. Y a lo mejor va a ser tsunami. Me voy, salgo las cosas. Yo no le podría decir a la profesora que tiene una hora y media. Yo tuve la oportunidad de estar en China y esa era una de las preguntas que también hacían
Y nosotros como rescatistas, porque yo tuve la oportunidad de hacer un curso de especialista en operaciones especiales, GOPE, nosotros nos dedicamos mucho al tema del rescate, de distintas índoles. Rescate de personas en el mar, ¿cómo se llama? El terremoto tsunami. Nosotros como carabineros fuimos partícipes directos cuando quedaron atrapados los mineros. Uno de los carabineros de la gente que ingresó era carabinero del GOPE. Entonces yo no le podría dar una respuesta y decir vamos a salir en 1 hora o el mar se va a salir en 1 hora, 1 hora y media. Donde yo estaba se demoró 1 hora 25 minutos. En otros lugares fueron minutos. En otros lugares no se sintió el temblor o el terremoto y el mar arrasó con el pueblo completo. Lo que sí tenemos que tener conciencia, yo creo que en particular, que cuando ocurran estas situaciones, tenemos que preocuparnos primero de nosotros, de estar bien uno, de poder actuar bajo una... muchas veces nosotros, uno cuando existen estas cosas, ¿cómo voy a reaccionar? Voy a arrancar, voy a ir a buscar a mi mamá, a mi hermanito que se quedó. Primero uno tiene que estar bien tranquilo para poder pensar. Eran una de las cosas que yo también me pasó a mí en Tirúa. Yo, ¿qué hago? Si yo también soy persona, tengo que arrancar, tengo que salvar a la gente. Sí, tengo que salvar a la gente porque soy carabinero. Tengo que avisar a la gente que tiene que salir, porque la gente no sabe. Y la gente aprende cuando le ocurren las cosas. Si ya después no quieren aprender. Pero yo creo que es importante que nosotros podamos atender a estas preguntas y decir, hoy en día tengo que estar tranquilo, tengo que saber que cuando hay un terremoto, estoy en el colegio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que esconder debajo de la mesa. Tenemos que hacer simulacro de terremoto en el colegio. Antiguamente en los colegios hacían eso, no, o la operación Daisy. Nosotros no teníamos celulares. Yo se lo decía a mis hijos el otro día, yo tuve un celular a los 18 años, 19 años. Yo me crié sin celular. No sabía lo que era un celular. Hoy en día, a lo mejor los niños dicen, voy a ver qué es lo que es un terremoto tsunami. Lo voy a entender por qué estas generaciones son así. Lo digo, tenemos que aprender de ellos. Algo nos van a entregar, pero vivirlo es distinto. Entonces, mi respuesta es, no hay minutos. Mi respuesta es que hoy en día tenemos que saber cómo tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que hacer. Me pongo en la conciencia, mi abuelita está ahí, ¿qué es lo que hago? Está la silla de ruedas, está mi hermanito chico en la cuna, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que bajar por el ascensor, tengo que arrancar y locamente salir, no, porque me puede pasar algo. Yo creo que es una respuesta para poder concientizar estos temas que son complejos y que los niños tenemos que tomar conciencia. Porque si no tomamos conciencia, ustedes son los que nos van a cuidar el día de mañana, a nosotros. Aquí hay futuros carabineros, futuros enfermeros, futuros médicos, futuros, no sé, muchos futuros que hoy en día esperamos que algún día también ellos puedan hacer estas cosas que son importantes. Antes de que sigan respondiendo a nuestros invitados, también les recordamos a las personas que están en streaming, pueden enviarnos sus preguntas por escrito. Nos pueden leer ahí atrás por escrito y le estarán leyendo las preguntas para los que nos están viendo de distintas partes del país. ¿Alguien más de ustedes quiere responder las preguntas de la profesora? Por ejemplo, su base en Japón, ¿ustedes tienen unos minutos asignados? ¿Le han dicho algo? ¿Cuántos minutos, segundos tienen para escapar de un tsunami? No, creo que mi respuesta casi totalmente de acuerdo con el teniente coronel. Lo que pasa es que, porque yo, estando en Osaka, sentí el terremoto que ocurrió en Tohoku. Es como, o sea, no soy sismólogo, o sea, no sé cómo expertos de sismo, pero como hay variedad de sismo, terremotos, ¿no? Y lo que pasa es que lo que ocurrió en 2011, por lo menos en Japón, es como otro terremoto que no habíamos experimentado, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, a corto plazo, digamos, ¿no? Y por lo tanto, el temblor llegó hasta Osaka, 900 kilómetros de distancia entre Tohoku y Osaka, más o menos.
y por lo tanto ocurrió un tsunami, una ola gigante, ¿ya? Porque nosotros como infraestructura teníamos, ¿cómo se llama? Como para proteger el pueblo, Muro de contención. sí, muro de contención. Y sin embargo, muro de contención, obviamente nosotros siempre diseñamos teniendo como una experiencia, un registro anterior, además 10% más. O sea, si antes teníamos 10 metros de tsunami, como hay registro, por ejemplo, 10 metros de tsunami, vamos a construir un muro de 11 metros. ¿Ya? Pero eso también superó. Así que nosotros, o sea, tenemos que estar conscientes de que si ocurre terremoto, primero tenemos que saber cuál tipo de terremoto está ocurriendo. Porque como dijo el teniente coronel, o esconder bajo la mesa, porque normalmente si ocurre terremoto, la gente primero quizá tiene que esconder. Nosotros nos enseña en el colegio, por lo menos en Japón. Sin embargo, y seguir escondiéndose hasta que se calme la situación, si fuera el terremoto normal. Pero si usted hace esa cosa, si el terremoto causa el tsunami gigante, si sigues escondiéndote bajo la mesa, obviamente te llega tsunami. Así que, como igual que dijo el teniente coronel, que tenemos que tener la información exacta ahora, qué está pasando en caso de Chile, que el gobierno chileno que está haciendo, como dando la alarma, cuál tipo de alarma está dando, o carabinero, o gobierno de Chile, o armada, en caso del gobierno de Chile, o armada, qué tipo de alerta está emitiendo. Y creo que eso los niños también, pero obviamente quizás los profesores, los adultos, primero tienen que captar cuando los niños están en el colegio y decir de manera exacta a los niños qué tienen que hacer. Como dijo Andrea, o necesitan huir hacia arriba o necesitan huir no sé, un terreno que está libre, que está abajo, ¿no? Porque si es tsunami, tiene que huir hacia arriba, tiene que subir la montaña o cerro. Sí, y con respecto a la pregunta de las placas, aquí en Chile tenemos la famosa placa de Nazca. Ahora justamente estoy buscando una imagen acá, que ahí. Pero no saben las placas. Por lo que yo sé, Tsubasa, ahí no sé si tú me puedes corregir, Japón lamentablemente se encuentra acá rodeado de por lo menos 4 placas tectónicas. Eso es lo que provocan sismos a lo largo de todo el país. En cambio, Chile, nuestra principal es la de Nazca. En cambio, aquí Japón está la sudamericana. Está la de Nazca con la que choca con la sudamericana, y Japón aquí está alrededor de 4. Eso es lo que provoca que sean unos países más sísmicos junto con Chile. ¿Sí? ¿Confirma eso? Está bien. Sí, porque en cualquier parte de Japón siempre ocurre terremoto. Por eso como igual subducción, que nosotros tenemos ese tipo de terremoto. Sin embargo, nosotros también teníamos el terremoto 1995, terremoto grande que no causó tsunami. Después de 95, nosotros cambiamos la regla de edificio, que cada edificio tiene que aguantar tal magnitud. Por lo tanto, después del terremoto de Tohoku de 2011, salvo el daño que causó tsunami, no había mucho daño de terremoto, o sea, de temblor. Así que como Tokio no hay tantos damnificados, no digo cero, pero no hay tantos damnificados que causó por el terremoto. Pero 2011 solamente, no solo, pero mayor parte de daño es causado por tsunami. Gracias, profesora, por la pregunta también para nuestro invitado. Andrea, ¿algo que agregar? ¿Esa es la pregunta, profesora? Solamente yo creo que para cerrar ya este conversatorio, el tema de la disciplina. Así es. Que en Japón es muy importante el tema de la disciplina. Aquí en Chile quizás falta, no la disciplina, estoy refiriéndome a la disciplina, que estén aquí sentados, quietos, ojalá inmóviles y no respiren ni miren ningún lado, no es ese tipo de disciplina, sino también en disciplina tener respeto por uno mismo. Y eso de respeto por uno mismo es saber cómo uno cuidarse a uno mismo, de buscar la seguridad en estos casos, refiriéndome a estos desastres naturales. Y ahí está que deberíamos tener bien inculcado esto de la disciplina. Saber desde antes qué hacer, como dijo el teniente coronel, no entrar en pánico, no si ocurre una desgracia, cualquiera que sea esta, no salir alocado, hacer lo primero que se nos venga a la mente, sino mantener lo más posible, estar calmado, tener la mente muy fría, y por eso es muy importante
la práctica, la disciplina, el control mental de uno mismo, yo creo que es lo más importante en estos casos. De que eso sería como lo más importante que podría decir, ya finalizando y uniendo la cultura japonesa y la chilena. Exacto, como justamente elemento en común, lamentable elemento en lo común, pero que nos ha enseñado muchas cosas. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Va a llegar alguna pregunta por Meet? ¿No? ¿No? Ah, ya. Entonces aquí, ¿alguna otra pregunta de ustedes antes de terminar? ¿Hay otra? Sí, profesora. Claro, para los que están en stream viéndonos, no, fue unos comentarios la profesora, no fue pregunta, así que no es respuesta. Pero sí, es verdad lo último que hice, profesora, si bien el testimonio del teniente coronel es muy bueno, salvó a una población completa, ahí viene lo que por qué estamos conmemorando este día. Pues justamente eso no debería pasar. Que un carabinero valientemente vaya y evacúe un poblado entero, sino que lo que se ha dicho acá, las personas deberían tener la educación para evacuar por iniciativa propia, saber qué hacer. Es por eso mismo que estamos conmemorando esta fecha acá. Última pregunta. ¿No? Coronel, le paso el micrófono. Buenas tardes, buenos días. No. Mira, les quiero contar lo siguiente, porque ocurre, se ha hablado aquí del terremoto del 2010, del 2011, se habló del terremoto del 60. Aquí me voy a confesar con lo que voy a decir, sí. Yo viví el terremoto del 60 en Valdivia, entonces les quiero contar en qué consistió. ¿Y por qué? Porque aquí se habla de lo que pasó. ¿Para qué? Para poder enfrentar mejor lo que podría venir. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, el maremoto que le llamábamos en Valdivia, nunca usamos la expresión tsunami cuando hablamos en Valdivia de maremoto. Imagínense lo que significa que el mar se recoja lentamente de manera tan intensa que veamos el fondo del mar. Eso pasó en Corral. Entonces la gente que vivía ahí, lo que vio que el mar se empezó a recoger lentamente. Entonces, ¿qué pensó la gente de Corral, del puerto Corral, cuando el mar se empezó a recoger y vieron el fondo del mar? La pregunta lógica es que el mar iba a regresar, y cuando regresara esa tremenda cantidad de agua que se había ido hacia el interior, iba a inundar una zona muy grande. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando esto se ve? A ustedes les puede suceder. Ustedes viven acá hoy día, pero mañana podrían estar viviendo en el sur, y por ejemplo la ciudad de Valdivia, que es la ciudad de los ríos, y se llama la ciudad de los ríos, se le llama la ciudad de los ríos porque hay una cantidad importante de ríos que la circundan, y de lagos también. Entonces a veces cuando uno piensa en un terremoto, en un tsunami, piensa que es algo que le va a suceder a personas que viven en la orilla del mar nada más. Entonces el lago Riñihue, por ejemplo, porque un taco se desplazó un cerro y se tapó el desplazamiento natural del agua, y eso empezó a crecer y crecer y crecer. Y hubo que sacar ese taco porque esa agua se iba a ir finalmente hacia la ciudad de Valdivia en algún minuto. Entonces, si el mar no la inundó el maremoto, la iba a inundar el agua que venía desde el interior, porque un terremoto afecta una zona muy grande. Si ustedes llegan a Valdivia hoy día, se dan cuenta que hay agua por la carretera, y esa es agua que es producto de ese momento. El agua ingresó y quedó, e inundó zonas que antes no tenían agua. Entonces, el lugar cambia, la conformación cambia. Entonces, sucede esto y dice, ¿cuándo se va a arreglar y vamos a volver a tener lo que teníamos? ¿Cuándo se va a reconstruir? Y cuando se reconstruya, ¿cómo va a quedar ese lugar? Si las personas vivían a la orilla del mar y quedaron muy afectadas, cuando reconstruyamos el lugar, las personas van a volver a vivir ahí o van a vivir más al exterior. Entonces, la pregunta es, ¿qué aprendemos de todo esto? Como digo, ustedes viven acá hoy día, pero podría ser que en un tiempo vivan en lugares a la orilla del mar, por ejemplo, muy rodeados de ríos, y van a decir, ¿qué voy a hacer acá en este espacio nuevo, en el cual no sé cómo comportarme? Por lo tanto, esto que ustedes están viendo es para prepararse para mañana. Ustedes son alumnos de colegio que se están preparando para un futuro, para una vida distinta que todavía no conocen cómo va a ser. Y por lo tanto, la enseñanza que le están dando los profesores respecto a estos fenómenos tiende a que no solamente se informen, sino que sepan qué va a ocurrir mañana. ¿Qué le podría pasar a un país como Chile, que está rodeado de agua en cualquier minuto? Y las enseñanzas se vuelven a repetir. Japón es un país que ayudó a Valdivia después del terremoto del 60. Y mucho. Entonces, si Valdivia recibió la ayuda de Japón, la volvió a recibir en el 2010. Y Chile ayudó a Japón
en 2011. Entonces las enseñanzas que uno aprende es a partir de lo que conoce, de lo que ha pasado. ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, que un terremoto en una determinada ciudad del mundo tiene determinada intensidad? Y como dice, queda la escoba, se caen muchas casas. ¿Por qué en Chile no sucede? Porque aprendimos la lección. Para el terremoto del 39 en Chillán, que fue un terremoto muy intenso, ahí se aprendió que había que construir más firme. Se dictaron algunas normas para que las construcciones fueran más firmes. Y con el terremoto del 60 terminamos de aprender que las normas deberían ser mucho más rigurosas todavía, y por esa razón un terremoto de intensidad determinada en Chile no produce tantos daños en las viviendas, por ejemplo, como lo sucede en otros países, como por ejemplo el de Haití en algún momento. Entonces, lo que le enseñan los profesores a ustedes es para prepararlos para un mundo que va a venir, que no sabemos cómo es, pero al menos podemos suponer a partir de la experiencia. Por esa razón estamos. Yo viví ese momento y la pregunta es, ¿qué pasaba con los niños de la ciudad de Valdivia, por ejemplo, cuando estaba pasando? Fueron traídos a Santiago por las familias que tenían acá, porque los niños eran un problema, no había cómo atenderlos, estaban en zona insegura. Entonces, una estrategia fue traerlos para acá. No todos pudieron venir. ¿Cuánto tiempo estuvimos en esas condiciones? Un largo tiempo. ¿Cómo nos levantamos de eso? Con mucha ayuda. Pero el aprendizaje. Entonces, incluso quedó marcado en Valdivia, decía, antes del terremoto y después del terremoto. ¿Cómo era Valdivia antes del terremoto y después del terremoto? Y uno se da cuenta que hay zonas que todavía conservan la condición de lo que pasó en el terremoto. O sea, no se mejoró nunca. Por ejemplo, el agua que inundó. Por esa razón los invitamos a esta actividad para que conozcan y sobre todo compartamos experiencias. Eso es por Cruz. Muchas gracias, coronel, por sus palabras. Y bueno, hemos llegado al final de este conversatorio, pero antes de despedirnos, por supuesto, tenemos que agradecer a los grupos de formación que se conectaron a través por streaming. Agradecemos al grupo de formación de Arica, Ovalle, Villa del Mar, Concepción, Puerto Montt, Ancud y Santiago, que nos acompañaron vía streaming. Esperamos que les haya sido muy útil esta charla, que hayan aprendido de los testimonios de nuestro invitado. Y por supuesto, también agradecemos a nuestro invitado, a Tsubasa Yagi, que estuvo aquí en representación de la Embajada de Japón, a Andrea Latino, que estuvo en representación de Fundación Japonista Chile, y al teniente coronel don Gonzalo Santis, que estuvo en representación de la institución de Carrera. Un aplauso para ellos. Y por supuesto agradecer también lo que ustedes vinieron acá a escuchar eso, lo que ustedes son interesados. Aquí estamos dando los aprendizajes que nosotros hemos tenido con el año para pasárselo a ustedes y que ustedes cuando estén en el verano, en la playa, no les pase lo que vimos acá. Así que ustedes son los principales consumidores de este contenido. Así que muchas gracias por la visita y los dejamos entonces ahora para que vayan con sus profesores ahí y se guíen. Muchas gracias y gracias también al equipo del museo. Gracias por el apoyo técnico.